se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Fonsequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Estefanía Úbeda Simón murió una noche no muy fría del jueves 7 de diciembre de 1989. Aquella tarde, confiada, jugaba junto a otros niños a menos de 30 metros de su domicilio, donde se ubica la empresa de toldos, propiedad de sus padres, junto a la vía férrea ubicada en la barriada de Los Molinos, a eso de las 9 de la noche. Según los restantes niños que jugaban con ella, a esa hora un joven de unos 15 años se la llevó cogida de la mano hacia unas instalaciones semiderruidas de una antigua fábrica azucarera denominada El Ingenio. Estefanía no puso resistencia, por lo que se supone que debía conocerlo. El joven utilizó la excusa de que lo ayudara a transportar una caja de cerveza e inicialmente también convenció al primo de la niña. Pero este desconfió de la actitud del joven y regresó a casa de su prima para comunicar al padre de Estefanía lo ocurrido. Por lo que, inquietos ante la tardanza de la niña en volver, se inició una intensa búsqueda por parte de la policía, de sus padres, de los familiares y vecinos, sin que pudieran localizarla. Una hora de intensa búsqueda desesperada, en la que por 2 veces pasaron delante del Ingenio. Dentro de aquella fábrica semiderruida que servía en ocasiones como escenario para las más diversas actividades, patrullaban y prestaban su servicio 2 vigilantes jurados del recinto, que guardaban el material que se estaba utilizando para el rodaje de la película Navy Seals en uno de los espacios abandonados. Allí, en un rincón, se encontró el cuerpo semienterrado. Había sido asesinada de 3 cuchilladas por la espalda y su cabeza destrozada por una piedra de mediano tamaño. La muerte se produjo muy pronto, entre las 9 y las 10 de la noche. Tras el levantamiento del cadáver y la autopsia, se remitieron los informes por la Policía Científica al Instituto Anatómico Forense de Madrid, conteniendo diferentes muestras y posibles huellas, junto a las manchas de sangre y restos de cabellos recogidos en el lugar del suceso. Pero su análisis no aportó nada probatorio o que permitiera determinar la presencia de algún elemento decisivo a la hora de poder esclarecer el asesinato. Tampoco se encontraron indicios de violencia sexual, lo que en un principio se presumía que podía haber sido el móvil. Tras recoger los primeros datos y versiones de los vecinos y familiares, comenzó la búsqueda y localización de una persona de características morfológicas e indumentaria que se correspondía con la que había sido visto por las inmediaciones cuando la pequeña jugaba en la calle. Los testimonios de los niños, entre 5 y 9 años, fueron confusos. Se valoró la información aportada por un funcionario de prisiones, quien sobre esa hora detectó un recluso de permiso por el puente de Los Molinos, quien precisamente cumplía condena por un delito de abusos a una menor. Fue considerada la versión facilitada por uno de los vigilantes jurados, quien sobre esa hora observó cómo un joven de características morfológicas similares a las descritas por los niños que jugaban con Estefanía caminaba junto a los laterales de la antigua azucarera en dirección al polígono Puche, vistiendo una indumentaria parecida a la que los niños contaron a la policía. Distintas manifestaciones vecinales recorrieron las calles almerienses pidiendo justicia. Más de 3.000 personas del barrio de Los Molinos recorrieron la barriada y se presentaron ante el gobierno civil de Almería pidiendo eficacia para resolver el caso y más seguridad en el barrio. La línea de investigación se centró en la localización de un joven, posiblemente menor de edad, que había sido la de mayor consistencia. Sin embargo, las pruebas incriminatorias fueron escasas y débiles. Solo existían vagos testimonios de niños que, sometidos a la presión policial, coincidían en declarar haber visto la noche del suceso a un joven, quizás hasta conocido de la pequeña, que merodeaba las inmediaciones de la fábrica. Tras el crimen, se publicó una foto robot del supuesto autor facilitada por la policía, confeccionada por el Gabinete de Policía Científica.
no valió nada más que para sembrar de confusión a la población. La fotorobot fue confeccionada por los datos morfológicos aportados por los diferentes testigos durante la instrucción de las diligencias. Un joven de entre 15 y 20 años, que tenía un aspecto indefinido y que probablemente era el autor del horripilante crimen de la pequeña. A principios de enero de 1996, ya bastantes años después de aquellos hechos, saltó de nuevo la actualidad del caso de Estefanía Úbeda. Tras una rocambolesca historia procedente de la localidad madrileña de Móstoles, se filtró a los medios de comunicación que la policía había detenido en esta población a un individuo implicado en el atroz asesinato. Un adolescente de la barriada de Los Molinos, conocido como El Monaguillo, fue detenido y puesto a disposición judicial. Esta detención fue sin duda un grave error de la policía, porque no existían pruebas sólidas de la incriminación del joven en dicho asesinato. El juez instructor del sumario de Estefanía ni siquiera le tomó declaración por este caso, decretando su inmediata libertad tras haber ingresado al joven en el Acebuche, el centro de menores. Las débiles pruebas consideradas por la policía, examinadas por el juez, no valieron absolutamente para nada, y el muchacho quedó de inmediato en libertad. Eso sí, marcado por los prejuicios de su presunta implicación en tan desagradables hechos, y tras ser injustamente cuestionado de manera irreflexiva por los propios vecinos de la barriada. Aunque la familia de la pequeña Estefanía, desde el primer momento y en honor a la verdad y a pesar de su dolor, proclamó la inocencia del muchacho. Esta noche nos acompañan, como siempre, nuestro abogado de cabecera, que está deseoso de decir su frase favorita. ¿Qué de autos había aquella noche? Jorge García Vergara. Buenas noches, Francisco. También tenemos a nuestra especialista en botiquines y tiritas, que hoy nos ha sorprendido por cuestiones que ahora les comentaré, como es no un atrevido corte de pelo, sino una venganza de su peluquero que cualquier día estudiaremos como un nuevo crimen que se recordará a lo largo de la historia. Imagínense ustedes una persona a la que odian. Se arman ustedes de una tijera, se acercan a su cabeza y recortan al azar el cabello de tal modo y manera que aquello resulte irreconocible. Después, para que perdure el crimen más allá del tiempo que tarde en crecerle el pelo, lo colorean de modo al azar. Esa es la técnica en anatomía patológica que nos acompaña esta noche, Liz Pérez. Lo lamento. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Así da gusto venir, ¿eh? Te habrás dado cuenta, Liz, que se está vengando de nuestra rebelión de la semana pasada. Ya. La que nos espera. Esta noche también nos acompaña un señor que es agente de la Guardia Civil, especialista en investigación y que ha tenido la deferencia de acompañarnos y que vamos a darle un nombre que nos pueda servir para presentarle ante ustedes. Es un suboficial y vamos a decir que se llama Carlos. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y luego también nos acompaña en la distancia, porque viaja más que el baúl de la Piquer, nuestra joven, guapa e inteligente Tatiana Ballesteros, criminólogo de guardia. ¿Estás ahí, Tatiana? Estoy aquí. Y no sé qué haces ahí, no estás aquí con nosotros. Somos siempre por ahí. Es decir, debe ser que cobras mucho más por ahí que con nosotros y pues te ausentas. Bueno, ya sabes que te tienes que portar bien porque ya me torturasteis y me maltratasteis suficientemente en el último programa como para que hoy continúes haciéndolo. O sea que hoy me voy a vengar. Vale, me parece bien. Nos ocupa esta noche el caso del asesinato no resuelto de Estefanía Úbeda Simón, ocurrido a finales del año 89. En un entorno como es Almería, el que ya hemos visitado cuando hablamos del famoso asesino en serie del estrangulador, de aquel criminal que nunca se llegó a encontrar y que no es ni el primero ni el último, puesto que, como vemos, en Almería se han producido habitualmente, desgraciadamente, bastantes más crímenes que han quedado sin resolver. El de esta niña, cuyas fotografías tan solo fue El Caso, el diario, el semanario El Caso, el que publicó una fotografía con la imagen de Estefanía, fue siempre un misterio. Pensemos que estaba en la puerta de casa, apenas a 30 metros, bajo la casi inmediata vigilancia de sus padres. ¿Quién, con hijos, no les ha permitido jugar en las proximidades de su propio domicilio y ha apartado por un momento la vista de ellos? Cualquiera. Sin embargo, como tal y como decimos en este programa,
A veces los amantes de las sombras y de la noche aguardan siempre muy cerca de nosotros. Liz, ¿qué lesiones padeció esta niña por el modo en que se produjo su muerte? Pues mira, nos encontramos que tiene 3 puñaladas en la espalda y un golpe en la cabeza. Las puñaladas en la espalda, según al nivel en el que se producían, puede ser a nivel torácico o en la cabeza abdominal. A nivel torácico le habrían producido un neumotórax, que es una acumulación de aire en el espacio pleural, es decir, entre la cavidad del pulmón y el pecho, y se habría producido un colapso de pulmón que produce un agujero en el espacio pleural, como hemos dicho. También le produciría un hemotórax, que es la acumulación de sangre en el mismo espacio pleural, y ambas le producirían asfixia. También tenemos Perdón, Liz, la causa entonces inmediata de la muerte son las lesiones producidas por el apuñalamiento, la asfixia, la pérdida de sangre. ¿Cuál es la causa que podríamos determinar que ha producido el fallecimiento? Obviamente ese apuñalamiento es la causa, pero ¿qué lesiones concretamente serían las mortales? Claro, pues según, como te he dicho, el nivel en que se encuentre, tanto el neumotórax como el hemotórax tardaría un periodo de corto tiempo. Acláranos qué es eso. El neumotórax es el aire en la cavidad pleural. Sí, eso lo sabes tú, ¿eh? Lo demás no. El aire es el aire, pero nos dices lo del neumotórax y nos dejas a 2 velas. O sea, que habla en cristiano, haz el favor. Vale. Volvemos otra vez. El neumotórax es aire en la cavidad pleural, es decir, en la cavidad de los pulmones. Bien. Y el hemotórax es en la misma cavidad, pero en vez de aire es sangre. ¿Vale? Estos 2 procesos tardan un periodo de tiempo, si no son asistidos, a lo mejor en torno a 1 hora, a lo mejor, en el que te produce la muerte. En ese nivel también tendríamos el corazón, que sería un poco, desde la espalda sería un poquito más difícil de lesionar, ya que el corazón se encuentra justo delante de la columna vertebral y está protegido por atrás por la columna, con lo que el acceso tendría que ser por la parte izquierda de la columna para llegar bien al corazón y que pueda producirle lesiones directamente. Y en el corazón se produciría una hemorragia, evidentemente. ¿Este tipo de lesiones son mortales de necesidad o con una atención médica inmediata se pueden superar? Con una atención médica, un neumotórax y un hemotórax, depende del tipo de lesión que se le produzca, si se puede salvar. Pero en este caso habría que ver el tipo de cuchillo también, la perforación, hasta dónde llegó, y posiblemente no tuviese solución. Muchas gracias, Liz. Tatiana, ¿qué nos puedes contar primero del lugar, del perfil criminal, del perfil de la víctima? Pues a ver, del perfil de la víctima, bueno, pues un menor inocente que estaba donde no tenía que estar. Lo que sí que te puedo decir más es el perfil geográfico de Almería, bueno, y en general, ¿no? El perfil geográfico que se usa para la ubicación de delitos es importante en este tipo de temas, porque hay que entender y hay que reflexionar que los niños tienen unos horarios muy específicos, por el día mayoritariamente. O sea, la persona está más expuesta a que se le descubra. Tiene que sentirse, ¿no? En un perfil geográfico tiene que sentirse seguro para hacer lo que hizo y estar en su territorio y saber por dónde tiene que escapar, por dónde se tiene que llevar a la víctima, y etcétera. O sea que podemos concluir que el asesino, primero, por el hecho de que la niña se mostró confiada y marchó con él, tenía que ser conocido de la niña, no así del primo, que el primo huyó. Y segundo, para decidirse a actuar, tuvo que hacerlo alguien que conociera el terreno. Por lo tanto, no podemos hablar ni de un transeúnte ni de alguien extraño. Tenía que conocer las condiciones de la fábrica azucarera y tenía que conocer a la niña. Y también tenía que conocer y sentirse en seguridad para acercarse a los niños sin y que la hipótesis de que alguien le viera no despertara sospechas. O sea que necesariamente es muy probable que fuese alguien del entorno próximo, ¿no? Efectivamente. Hay un hecho que pasa en las noticias de cada día de forma casi inadvertida, pero que sin embargo es un hecho muy cierto, que es la multitud ingente de niños que han desaparecido
y que han aparecido muertos o nunca se ha vuelto a saber de ellos. ¿Se puede enmarcar este crimen dentro de esa cadena de desapariciones o de asesinatos de niños? Sí, puede ser, claro. ¿Es frecuente que estas cosas se hayan venido ocurriendo en Almería? Que sí es frecuente. Sí, relativamente frecuente que en Almería tenga una mayor incidencia en la zona del Levante y de la costa mediterránea que en el resto de España. Sí que hay cierta incidencia por el Levante. Israel, hemos hablado en este caso de... Perdón, me he confundido, Carlos. Hemos hablado en este caso de que existe una actividad en lo que es la policial que se llama línea de investigación. ¿Qué es una línea de investigación? Bueno, la línea de investigación viene a ser el enfoque que se le da a la investigación, ¿no? Decía que es el enfoque que se le da al caso para determinar, para llegar a esclarecerlo. Lo primero que viene dado por el móvil, se intenta averiguar si es una o varias personas. En este caso, Carlos, el móvil, ¿cuál podríamos suponer que ha sido? Bueno, no ha habido un móvil sexual, no hay un robo, por lo tanto tampoco es un móvil contra la propiedad. ¿Qué ocurre? Pues quizá tendría que ser más un psiquiatra el que lo determinase. Es decir, podríamos ubicarlo dentro de un móvil más ubicado en el campo de lo psicológico que en el campo de lo puramente material. Yo diría que sí, porque no habiendo nada material, ni sexual, ni de otro... ¿Podríamos hablar de una venganza, por ejemplo, dirigida contra algún familiar? A mí es lo primero que me vino a la cabeza. Lo primero que vino a la cabeza. Cuando me estuve mirando el dossier, lo primero que me vino a la cabeza fue que pudiera ser algo de algún tipo de venganza contra la familia. Claro, hablamos de una persona que necesariamente por las condiciones en las que se desarrolla, entendemos que es del entorno geográfico y también del entorno personal, de relaciones que pudiera tener la víctima. Pero más del entorno de la familia que de la propia víctima, porque hemos dicho antes que había un primo de Estefanía que no se quiso ir, con lo cual pudo y no delató directamente al autor. Pero no lo conocía. Por eso sería más del entorno de la familia que de la propia víctima. Sí, sigue, por favor, con la línea de investigación. ¿Por qué se determina en un momento determinado el seguir la línea de investigación de un menor o tantos años después? Bueno, la línea de investigación viene dado por los indicios que se vayan encontrando en la escena del crimen. En este caso concreto hablamos de una cosa que es el retrato robot, hecho por el Gabinete de Policía Científica. Sí. ¿Qué es un retrato robot? El retrato robot es un retrato, como su propio nombre indica, que se hace con las descripciones de los testigos que haya podido haber por la zona en el momento de cometerse el crimen, y que se intenta que se pareja lo más posible al autor. ¿Cómo se elabora un retrato robot? ¿A partir de qué? Bueno, a partir de la descripción de los testigos. ¿Pero se coge uno? ¿Se cogen varios? Se intentan coger varios y hay que procurar que sea lo más pronto posible, lo más próximo posible. Con la mayor inmediatez. Con la mayor inmediatez, claro, porque ahí es muy importante la memoria de... Es que en muchas ocasiones lo que ocurre es que distintas personas que han vivido un mismo hecho lo describen y lo narran de modo completamente diferente. Lo que hay que intentar es que no hablen entre sí para que no haya intoxicaciones y que cada uno recuerde cuente lo que recuerde de él. O sea que el protocolo de actuación para confeccionar un retrato robot pasa por, primero, mantener separados a los testigos. Segundo, hacerlo con la mayor brevedad tras el acontecimiento de los hechos. Sí. Y luego ese retrato robot, el hecho de que se difundiera entre la población, ¿eso es algo frecuente? ¿Se hace, no se hace? ¿Es algo normal? Sí, claro, cuando se llega a la conclusión de utilizar un retrato robot para localizar al autor es porque no se tiene claro otras líneas de investigación. Entonces es frecuente solicitar la colaboración ciudadana mediante la difusión de un retrato robot. Gracias, Carlos. Jorge, aquí estamos hablando de menores. La historia de los menores en relación al crimen ya nos ha ocupado en este programa en más de una ocasión, pero más desde la posición de la víctima que desde la posición del responsable. Efectivamente, Francisco. Y de este asunto
ante la posibilidad de que el autor haya podido ser menor, lo que uno reflexiona es, si ya de por sí es trágico que la víctima sea un menor, ya estremece que el autor pueda ser también un menor de edad. Y yo recordaba un asunto, no un asunto que ocurrió, un crimen no ocurrido aquí en España, pero que recordará muchos de nuestros recuerdo oyentes. de la infancia, Jorge, tuyo? No, yo no fui el autor. Por suerte no fui el autor ni me encontraba en el lugar de autos el día de autos. Digo, aprovecha que ha prescrito. Todos. Muchos de que Jorge es muy mayor, lo digo por la audiencia, por los que no lo han visto. Muchos de nuestros oyentes recordarán un execrable crimen que se produjo en el Reino Unido en el año 93, que fue el secuestro y posterior tortura de un niño de 2 años. Tortura y asesinato. Tortura y asesinato de un niño de 2 años, James Bolger, literalmente arrancado de los brazos de su madre en un centro comercial, y que apareció a los 2 días torturado y descuartizado. Si de por sí el crimen ya era atroz, lo verdaderamente execrable fue que los autores fueron 2 niños de 10 años. Lo curioso es que normalmente los psicópatas comienzan con pajaritos y lagartijas. Estos empezaron a lo grande. Directamente fue un niño de 2 años. Y además yo supongo que los especialistas en psiquiatría describirían estas personalidades como absolutamente psicopáticas, ¿no? Hombre, estos chicos con 10 años fueron en su momento condenados a pena de cárcel indefinida, que según la legislación del Reino Unido es hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Y bueno, pues en junio de 2001 quedaron en libertad, y uno de ellos volvió a hacer de las suyas, porque creo que sigue en la cárcel por una violación. Son buenas piezas. O sea que tenían ya vocación desde pequeños. Yo creo que sí, nacieron para ello. Hay, en la cuestión de la responsabilidad penal de los menores ante el crimen, ha habido toda una evolución histórica a lo largo del tiempo, y que ha cambiado junto con el concepto del propio derecho penal, el tratamiento penológico de los menores. Nos hemos encontrado con un tratamiento penal que era lo típico de terminarás en el reformatorio, que te decían tus padres cuando habías suspendido 2, y hemos pasado a un supuesto muy diferente. ¿Nos puedes explicar cómo ha evolucionado en los tiempos más o menos inmediatos el derecho penal y la responsabilidad penal del menor? Pues mira, iré a los tiempos más inmediatos, pero como documentándome he encontrado determinados casos mucho más antiguos, te diré que en el mismo Reino Unido encontré un caso en 1815 en el cual un tribunal condenó a muerte, y las muertes se ejecutaron, a 5 menores con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Y la verdad es que eso es aberrante, ¿no? Es decir, debe haber una respuesta a todo acto delictivo, pero tanto como el de condenar a muerte a un menor, y eso se ha llegado a producir. Hablamos en pleno periodo napoleónico, o sea, casi en los principios, en la eminencia del desarrollo del capitalismo manchesteriano, ¿no? Efectivamente, y fíjate que en el derecho romano se respetaba mucho más esto, porque la distinción entre púberes e impúberes tenía repercusión a efectos penales. Es decir, que hablamos de un púberes o un impúber, tenía repercusión a efectos penales, de manera que se declaraba la irresponsabilidad penal de los menores de 7 años. No sé si vendrá de ahí la expresión ya de pelillos a la mar, por aquello de quitarse responsabilidad penal, ¿no? Efectivamente. Y luego, bueno, pues ya metiéndonos ya en el siglo XX, pues sí ha habido una evolución legislativa pues más propia de los tiempos modernos. Pasamos en los tiempos de la época de los tribunales tutelares de menores. Era la época del reformatorio. Era la época del reformatorio. Era una época en la cual cuando un menor cometía un hecho que para los mayores sería un hecho delictivo, la policía pues le llevaba ante el Tribunal Tutelar de Menores, y el juez, por así decir, el responsable del Tribunal Tutelar de Menores le imponía una corrección, generalmente el reformatorio. Pero distingamos, porque es un dato importante, lo digo porque como yo la primera vez que entré en un juzgado fue detenido con 16 años, me río yo de lo de la responsabilidad penal del menor. Aclaro a la audiencia que fue por manifestación ilegal, y en el 79, es decir, no me había comido a nadie, y además no estaba en ello. Pero lo curioso del asunto es que hemos pasado a una distinción que es importante, la diferencia entre mayor de edad y mayor de edad penal. Explícanos esta diferencia, esta distinción. Más que nada hemos pasado de considerar irresponsables penalmente a los menores a considerarles responsables, pero responsables no con arreglo al Código Penal, sino con arreglo a la Ley de Responsabilidad. Pero había una diferencia de edad, hasta claro, ya ha entrado incluso con la vigencia de la Constitución del 78, había una mayoría de edad penal que se alcanzaba a los 16
16 años. Y una mayoría de edad civil, podríamos decir, desde el punto de vista civil, 18. De adquirir la completa capacidad de obrar a partir de los 18. Exacto. Se aplicaba el Código Penal a partir de los 16 años. Con lo cual te podían meter en prisión tranquilamente con 16 años y medio. Sí, efectivamente, sobre todo si cometías un verdadero crimen. Lo que pasa es que entre 16 y 18 años se aplicaba una circunstancia atenuante y a partir de 18 años no te librabas. Sin embargo, fíjate, el efecto criminógeno que el ingreso en prisión de un menor de edad, por muy mayor de edad penal que sea, tenía que ser excepcionalmente alto. Tengamos que además, en la época en la que todavía se mantenía en nuestra legislación este sistema, es la época del impacto de las drogas duras, de la heroína, poco después comenzó la cocaína, pero sobre todo por el impacto de la heroína y la generalización del consumo del famoso chocolate, ¿no?, del hachís. Efectivamente, porque eran ingresados en módulos de jóvenes, que lo de jóvenes era para partirse de la risa, y para los abogados que llevábamos defensas en aquellos tiempos, pues la verdad es que veíamos a auténticos chavales que acababan convirtiéndose en carne de presidio. Sí, o en la novia de alguno en el módulo. Sí, bueno, lo mínimo carne de presidio, es decir, poco se les resocializaba. Bien, y se les reformaba. Entonces, realmente el carácter que tenía, yo recuerdo que las líneas básicas del proceso de resocialización con la anterior legislación consistían básicamente en trabajar mucho, rezar más y palo y diente tieso. Sí. Básicamente esas eran las medidas pedagógicas. El sentido de la palabra reformatorio no podía ser más grande. ¿Y cómo ha cambiado? ¿En qué escenario nos hemos encontrado después de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor? Bien, pues después de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que ha pasado también por diversos hitos, hemos concluido en que la responsabilidad penal de los menores se dilucida a partir de los 14 años, de los 14 a los 18 años de edad. Hay algo muy importante, y es que antes, cuando he hablado de los tribunales tutelares de menores, la policía presentaba a un menor que había cometido un hecho que podía haber sido constitutivo de delito y el juez le imponía una corrección. Ahora hay algo que es bastante importante, y es que interviene el Ministerio Fiscal, interviene un equipo técnico compuesto por pedagogos, por psicólogos, por educadores, que entre todos tratan de ver qué medidas se pueden aplicar a los fines de reeducar o de educar convenientemente o de resocializar al menor. Esta cuestión de los fines de reeducación y qué profesionales participan a ello, vamos a ver, Jorge, nuestro abogado, el proceso de resocialización de los menores. ¿Qué profesionales intervienen en la actualidad dentro de ese proceso de reeducación y reinserción social de un menor? Bueno, siempre bajo la supervisión, por así decir, en primera instancia del Ministerio Fiscal y en su caso también del juez de menores, al equipo técnico están adscritos una serie de profesionales relacionados con la sociología, con la psicología, asistentes sociales, personal educativo, todo tendente a realizar un estudio integral de ese menor, del entorno de ese menor, y en su caso elaborar una propuesta de medida que se pudiera aplicar para tratar de corregir el hecho punible cometido por ese menor. Hay una particularidad que, o así lo tengo entendido, más que nada porque como me dedico a los menores tengo alguna idea, y es que a diferencia del procedimiento penal normal, la instrucción quien la impulsa en el procedimiento de menores es el fiscal. El fiscal, efectivamente. Y además en la ley ha habido dos momentos: un momento en el que no se permitía la personación de la familia o de los perjudicados como acusación particular, y ahora sí se permite. Recordemos el lamentable caso de la menor Sandra Palo, asesinada a su vez por menores, que fue absolutamente escandaloso por el grado de protección que se otorgaba al menor infractor, ¿no? Sí, es que pasábamos de un extremo a otro. El caso de Sandra Palo, que también quizá algún día lo valoremos y lo podamos estudiar aquí, se extremó el celo en cuanto a la protección del menor, de los menores que habían cometido el hecho. Entonces, ¿eso qué hace? Pues sacrificar muchos otros valores del ordenamiento, como son la posibilidad de que los perjudicados puedan personarse en la causa. Es decir, no de que el perjudicado pueda personarse y pedir el linchamiento del autor ni nada de eso, sino simplemente tener conocimiento de las actuaciones, poder impulsar el procedimiento, es decir, que haya garantías procesales para todos. En la actualidad, los menores
cuando ingresan en un centro de menores, ¿están al cuidado de funcionarios de prisiones o de profesionales de otro tipo? No, están al cuidado de profesionales en entidades públicas o en entidades concertadas también con de hecho, las comunidades autónomas. Dos tipos de regímenes, abierto y cerrado, ¿no? Efectivamente, el régimen cerrado está para los casos más graves y luego hay un régimen abierto, régimen de semilibertad, o sea, por así decir. Que en realidad lo que tenemos es casi una especie de internado tendente a la formación del menor y a la reconducción de esa persona, ¿no? Ese es el objetivo. Tatiana, en tu experiencia como criminóloga, el menor es lo que caracteriza al menor delincuente, al menor asesino, es una psicología y un perfil criminal que puede ser idéntico, parecido o equivalente al de un adulto. Se nos ha debido ir, Tatiana. No está. Fallos de la comunicación. Bien, pues entonces seguimos. Vámonos con... ¿Estás, Tatiana? Sí, estoy. Pues te has dado la fuga porque te estaba hablando y no había manera de controlarte. Esa tecnología que es que me tiene loca. Bueno, te estaba preguntando si ahora mismo el perfil criminal de un criminal menor, existe algún tipo de equivalencia desde el punto de vista criminalístico, criminológico con un criminal mayor, un adulto. Sí lo hay. Dentro de todos los trastornos mentales que pueden influenciar a cualquier persona, la psicopatía infantil, que es una de las cosas más relevantes. ¿Podemos hablar de psicopatía infantil? Sí, por supuesto. De hecho, la psicopatía se muestra a edades muy tempranas. Se muestra en niños, como ya hemos dicho en anteriores programas, que tienen falta de empatía, que son egocéntricos, que tienen una afectividad pues bastante limitada. Sí, recuérdanos aquellos efectos o conductas que podían delatar la presencia de la psicopatía en un menor. Creo que nos hablaste de hacer daño a los animales y alguna más. ¿Y qué otras recuerdas? Pues mira, las características claves para una personalidad psicopática y dentro de un menor. El daño a animales es muy característico. Incluso la piromanía, como hablábamos en programas anteriores, también no está demostrado 100%, pero sí que puede ser muy relevante. Falta de sinceridad. ¿A partir de qué edades uno puede empezar a detectar en un menor esta característica? Muy tempranas, no te sé decir un número exacto, pero muy tempranas. Cuando el niño ya es capaz y cuando el niño ya tiene una conciencia, el adulto puede ver que hay algo ahí que no está bien. 6, 7 años, a lo mejor, una edad de ese tipo. Sí, cuando ya tienen una capacidad ellos, sí. ¿Es frecuente entre el menor infractor llegar al delito de sangre? ¿El delito de sangre es algo muy excepcional entre el menor delincuente o, por el contrario, es un hecho muy excepcional? Es un hecho muy excepcional. Podríamos decir que hay dentro de lo que es el volumen de la delincuencia general de menores, los delitos de sangre ocupan una tasa en porcentaje muy inferior. Sí, muy inferior. Gracias, Tatiana. Carlos, ¿cuándo se empieza a utilizar el retrato robot? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo evoluciona el retrato robot? ¿Qué técnica se sigue? Háblanos de esa idea del retrato robot que no ha aparecido nunca en el programa hasta el día de hoy, que nos parece muy, muy interesante. Bueno, la técnica actual de retrato robot se empieza a utilizar a mediados del siglo XX, ¿no? Anteriormente se utilizaba lo que es la confección de un retrato a mano mediante carboncillo, que aún hoy en día se utiliza en España en la Policía Autonómica Catalana, pero ahora mismo lo que se utiliza básicamente la confección mediante ordenadores. Se van superponiendo. Lo primero que hay que saber es la forma de la cabeza que se quiere utilizar, más con forma redonda, cuadrada, triangular, y a partir de ahí se van superponiendo ojos o narices, bocas. Pero ya lo que es a partir de un programa informático. Actualmente sí. O sea, ya no tenemos un manitas allí que a mano alzada hace un dibujo con un carboncillo ni nada de esto, como hemos visto en las pelis, ¿no? En blanco y negro. No es lo habitual. Afortunadamente ahora se utiliza una técnica informática que se empezó a utilizar en papel en el año 1951. Fue la primera vez que se resolvió un caso mediante la confección de un retrato robot, con esta técnica en la que se disponía de una base de datos de ojos, narices y bocas, se iban superponiendo para encontrar lo más parecido a
al autor. Eso debe ser muy parecido a lo que yo tuve de pequeño, que me lo trajeron los Reyes Magos, que le iba poniendo bigote, ojos y demás, una cosa así, ¿no? Mr. Potato, sí, algo Potato. así, pero bueno. En fin, pero más fino, ¿no? Pero más fino, sí. Hay que ver lo que avanza la Guardia Civil, ¿eh? Sí. Ya es una cosa, hemos pasado del Mr. Potato para los testigos a retratos robot por ordenador. Se habrán hecho retratos robot del Pato Donald y esas Del cosas Pato también, Donald, sin ¿no? duda. Sí, me ibas a decir, Jorge. No, quería preguntarle a Carlos, la eficacia de esta diligencia del retrato robot, estadísticamente, ¿cómo es de eficaz? Bueno, se vienen resolviendo en torno a un 20% de los casos en los que se utiliza el retrato robot como prueba fundamental, digamos, eso, en torno a un 20%. Y ¿Es fiable? Perdón, ¿es fiable? La fiabilidad la da el testigo, es el que da la descripción de lo que ha visto, de la persona que ha visto, y él le da su nivel de credibilidad, ¿no? Sí, de coincidencia con la realidad. Se considera con que esté en torno a un 40 o 60% de parecido ya es válido para empezar a trabajar con eso. ¿Y el retrato robot luego con qué lo contrastáis? ¿Con algún fichero de fotografías que vosotros tengáis de personas fichadas? No, es al revés. Primero se muestran lo que son álbumes de fotografías de delincuentes que ya se tengan fichados, y si no se parece, o si no es ninguno de esos, entonces es cuando se empieza a confeccionar el retrato robot. O sea, digamos que es posterior al álbum de fotografías. ¿Y no hay temor a que la exhibición de fotos de personas que fichadas pueda contaminar al testigo, pueda distorsionar el recuerdo? No, porque, hombre, también depende del nivel de estrés al que haya estado sometido el testigo. Eso va a ser lo que más determine la descripción. El estrés al que haya estado sometido y a su capacidad de recordar y de expresar lo que ha visto. ¿Está contraindicado en personas que han sufrido algún tipo de trauma violento la confección del retrato robot, del revivir la imagen del criminal, o ese aspecto es un aspecto que pasa a un segundo plano? Pasa a un segundo plano porque lo que se pretende es localizar a esta persona. Jorge, antes cuando hemos hablado de la responsabilidad penal de estos menores, ¿hay alguna posibilidad que una persona que haya cometido un crimen grave siendo menor de edad pueda prolongarse el cumplimiento de la pena más allá de la mayoría de edad? Sí, efectivamente, la última reforma que hubo sobre la ley orgánica de responsabilidad penal de los menores lo estableció para los delitos más graves. Un delito terrible cometido justo la víspera del cumpleaños le sale gratis al tipo. Claro, efectivamente, es que podía ocurrir eso, que por 24 horas pues ocurriese eso. Es más, yo he tenido casos de chicos que han cometido un delito el mismo día de su cumpleaños, pero que gracias al certificado de nacimiento, por la hora en que se había cometido, todavía no habían cumplido los 18 años. Es decir, les era aplicable la ley de responsabilidad penal de los menores. Claro, que les da la risa, porque yo lo que estamos hablando de que la delincuencia también ha cambiado. Ahora no significa que queden en la calle, sino que se les aplica la ley de responsabilidad de los menores. Es decir, se les aplican medidas correctoras que no tienen nada que ver con la que se le aplican a los mayores de edad. Lo que ocurre es que quizás la ley de responsabilidad penal del menor es poco realista, porque estamos hablando de un menor infractor, que es como se le denomina habitualmente en los juzgados de menores, en la Fiscalía de Menores, y estamos hablando de siempre de esa idea de un chico joven con absentismo laboral, fracaso escolar, de familia desestructurada. Pero es que la delincuencia de los menores también ha cambiado. No tenemos más que ver la guerra que se viene desarrollando en las calles de Madrid entre los DDPs, Dominican Place, y los trinitarios, las famosas bandas latinas. ¿Realmente la ley de responsabilidad penal del menor es una herramienta eficaz para combatir este tipo de delincuencia? Mira, cuando nos encontramos con delitos de los que llamaríamos de bagatela, es decir, delitos menores, sí es muy eficaz porque los equipos técnicos funcionan bien, porque hay una intervención muy directa del Ministerio Fiscal, porque los jueces de menores procuran hacer bien su trabajo. Entonces, en un elevado número de casos de delitos menores se acaba consiguiendo esos fines. Lo que pasa es que nos estamos metiendo también en que hay menores que cometen crímenes, y entonces ahí es donde ya empieza a fallar esto. Es decir, es donde nos encontramos con que no se está dando una respuesta adecuada desde el punto de vista criminológico o desde el punto de vista penológico a estos crímenes, muchos de ellos execrables, que cometen estos menores,
y no se está dando tampoco la satisfacción adecuada a las víctimas o a los perjudicados por esos delitos. Sí, Carlos, ¿se sigue algún protocolo cuando se ha detenido a un menor? ¿Qué se hace cuando se tiene un menor? ¿Se le trata igual que a un adulto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia tiene también derecho a un abogado, por supuesto, pero bueno, la diferencia fundamental es que tiene derecho a estar acompañado de su tutor legal, bien sea el padre o madre o a un familiar directo mayor de edad en todo momento. Esa es básicamente la mayor diferencia. La función que cumple en ese momento el padre o la madre. La de acompañar al menor y que no se sienta solo. Básicamente la de acompañarle. Y luego también se tienen algún tipo de cuidados, como es trasladarle en vehículos policiales no rotulados. ¿Qué es un vehículo policial no rotulado? Que nos aclaremos. Los típicos vehículos camuflados normales y como corrientes. Los camuflados que todo el mundo conoce de la Guardia Civil de Tráfico, que llevan un radar, pero en los que por dentro no equipados con ningún radar, sino que solo para llevar a esos que tanta simpatía nos provocan en los viajes en vacaciones, ¿no? Esos sí que también son necesarios. Sí, también son necesarios para recaudar lo que no está en los escritos. Bueno. Y vamos a dejarlo ahí. Una pregunta que a mí me llama la atención. ¿A un menor se le esposa, se le ponen los grilletes o no? Depende de la violencia con la que actúe el menor, del delito que haya cometido, pero la norma dictada es que en la medida de lo posible no se le pongan los grilletes para no crearle ningún tipo de trauma y demás. Sí, vamos, que uno de una banda latina dominicano se le va a traumatizar con los grilletes de una manera, vamos. Sí. Yo, en este caso concreto, en este momento, estoy defendiendo a un señor que había salido a pelearse con una pértiga en la que había atado un machete, con lo cual si le engrilletan seguro que el mío me lo traumatizan fijo. No voy a decir ni dónde ni quién, pero vamos, sospecho que no estaba muy traumatizado aquel día. Va un poco al hilo de lo que comentaba antes Jorge del tipo de delito que haya cometido el menor. Si es algo de lo que podríamos decir que se le ha ido de las manos, no, pues ha hurtado algo de una tienda o alguna amenaza en Instagram. No hace falta ponerle los grilletes. Ahora ya si ha matado a alguien o ha participado en una pelea o cualquier cosa en la que pueda peligrar tanto su integridad física como la de los agentes que le custodien, se le pone los grilletes. Además, generalmente, Carlos, en las unidades de la Policía Judicial están los grupos de menores, es decir, policías especializados en el tratamiento específico de los menores delincuentes, ¿no? Sí. Son personas, me imagino, que tienen algún tipo de formación específica, ¿verdad? Dentro de lo que son la Policía Judicial. Sí, claro, dan cursos, reciben cursos, mejor dicho, de manos de jueces, fiscales, psicólogos y demás, en el que pues se les asesora un poco en el tipo de persona con las que están tratando. Liz, una vez más, en este caso concreto en el que tratábamos hoy de la niña de Estefanía, se remitieron a Madrid diferentes muestras de huellas, de manchas de sangre, de restos de cabello en el lugar del suceso. Todas estas muestras que se remiten, ¿qué tipo de pruebas se hacen con ellos? Pues por norma general se hace... Sobre todo lo de los cabellos, porque los cabellos hasta ahora no había salido. Lo de las huellas ya lo tratamos en su día con otro Carlos, también miembro de la Guardia Civil, que es el nombre que le damos a todos los que vienen. Pero, sin embargo, el tema de las manchas de sangre también hemos visto con la proyección que tenía, pero sobre todo el tema de los cabellos no lo hemos tocado, o no lo hemos tocado por lo menos hace muchos programas. ¿Se cotejan los cabellos? ¿Los cabellos tienen la posibilidad de ser identificados? ¿Se puede hacer algo con ellos? Sí, tenemos dos partes del cabello. Uno sería el bulbo, que es la parte que está dentro del cuero cabelludo, y otra el pelo propiamente dicha. El bulbo es el único que tiene ADN completo. Y el resto del pelo se puede sacar el ADN mitocondrial, que sería el ADN que se encuentra, que lo aporta solo la parte materna. Tendríamos que comparar el cabello que se encontrase con el de la víctima y con el de algún sospechoso para cotejar de quién era. O sea, con lo que ahora mismo tanto la policía como Guardia Civil manejan bases de datos de ADN, de muestras de ADN, y eso es un proceso en el que se hace un cotejo entre la base de datos y la muestra. Pero ¿se puede entender que sea determinante de algún tipo de responsabilidad dependiendo del lugar donde se encuentra el cabello? Sí,
Sí, claro, no es lo mismo encontrarse el cabello en la zona que encontrarse en el cuerpo, en las uñas o claro. de la víctima, ¿no? Por norma general, todo lo que se encuentra en las uñas de la víctima es porque han habido signos de defensa. Y puedes encontrar tanto piel como cabello, por ejemplo. Jorge, hay un aspecto que no hemos tocado todavía, que es el de este joven que fue detenido tantos años después, 7 años después, que ni tan siquiera se le tomó declaración por parte del juez. ¿Eso sería un delito de detención ilegal por parte de la policía? Yo desde luego, si soy el abogado de ese chico, yo denuncio a la policía por un delito de detención ilegal. Desde luego se detiene a una persona sin ningún fundamento, sino por unas meras sospechas, y es más, es que el juez ni le recibe declaración, es que el juez le pone inmediatamente en libertad. Eso es indicativo de algo. Sí, pero además se le ingresó en el acebuche, en un centro de menores. Sí, o sea, le meten directamente en el acebuche. Tenían que haber dado además parte, si se tratase de un menor de edad, en el año 96, tenía que haberse dado el parte debido también en su caso a la fiscalía, y bueno, aquí no se hace nada. Le ingresan en el acebuche, lo ponen en conocimiento del juez y el juez inmediatamente le pone en libertad. Es que ni le toma declaración. Hay una conocida pena, que es la pena de banquillo, y que probablemente es lo que le afecta a este llamado monaguillo, el monaguillo, que era el alias con el que era conocido este joven. Claro. ¿Qué es la pena de banquillo? Que se utiliza mucho en el argot, sí, ¿no? En el caso del monaguillo, ni tú ni yo sabremos su nombre y apellidos, pero su entorno sabe quién es el monaguillo. Entonces ese monaguillo arrastrará tras de sí una mácula permanente en su entorno de haber sido la persona que estuvo detenida porque estuvo implicado en el asesinato de la niña de Almería. Entonces la conocida como pena de banquillo sí puede ser sí puede ser un caso de pena de banquillo, es decir, una persona que está sometida a una investigación criminal y que dure más o menos, pues es la pena de banquillo o pena de telediario, es decir, ya ha tenido que sufrir un poco la censura social por un hecho que luego, en la mayoría de los casos, en estos casos de pena de telediario, no ha cometido. La previdencia israel del retrato robot, ¿durante cuánto tiempo es fiable? Porque evidentemente, en este caso concreto, a este que debía ser menor, de entre unos 15 años en el año 89, es que se le detiene en el 96, 7 años después. ¿Un retrato robot puede ser fiable tanto tiempo? Evidentemente no, porque hemos hablado antes de que para que un retrato robot se dé como bueno tiene que tener en torno a un 40-60% de parecido con el autor. Si pasa tanto tiempo, después 10 años, más aparte de eso, de 15 a 25 años, sufre un cambio físico que no se puede ver reflejado en el retrato robot, que además, como decía, ya se parece en un 40% a 10 años antes, con lo cual yo imagino que habrá otro tipo de... Se está utilizando como técnica de investigación el envejecimiento por el ordenador de una persona. Estamos viendo casos de niños que han desaparecido siendo pequeños y que 10, 12, 15 años después, sobre todo en casos de bebés robados, en Argentina, en España, en otros lugares, se les está tratando de averiguar el aspecto que tendrían con 25 años. Si ya de por sí un retrato original tiene una similitud de un 40%, ¿esta técnica puede ser de utilidad o sencillamente es el último recurso? Yo creo que sí, puede ser un último cartucho que se utilice, pues eso, ya un poco a la desesperada, en el que se emita a la sociedad un retrato robot de alguien que pudiera ser así, para intentarlo localizarle. Claro, estamos hablando de personas desaparecidas, como decías, de menores de edad, en las que los padres pues tendrán un alto interés en localizarles, entonces bueno, utilizan cualquier recurso a su alcance. Eso puede tener interés en el caso de personas desaparecidas, pero a la hora de buscar un responsable de un crimen, pienso yo que el andarse con ordenadores y con historias de estas es un buen arma para un abogado defensor para cargárselo como prueba. ¿Por qué, Jorge? Pues porque no es lo mismo una fotografía actual, incluso un retrato robot hecho en el momento, que una recreación años después de lo que puede ser. Sí, porque además una persona puede cambiar su físico, se puede dejar el pelo de una u otra manera, se puede dejar barba, puede tener algún tipo de cicatriz. Es que sí, además tenemos en los casos de crimen organizado y de mafias, pues es muy común el de que incluso cambien completamente, sean operaciones estéticas, por ejemplo.
Traumatismo cráneoencefálico. Una vez más nos encontramos con una forma de matar primitiva, primaria, básica, que probablemente Tatiana nos pueda confirmar después si es propio de una mentalidad y de una psicología primaria, pero desde luego tiene un efecto devastador. ¿Qué efecto tenemos en el traumatismo craneoencefálico? ¿Qué impacto, qué tamaño de piedra, qué puede ocurrir? ¿Cómo se pudo producir, Liz? Pues mira, sabiendo que las puñaladas fueron por la espalda, quiero pensar que el golpe en la cabeza fue también en la parte posterior, y ahí tenemos una parte muy importante justo en el occipital, que es la base del cráneo. Tenemos los centros respiratorios y cardiogénicos que nos hacen... Explícanos lo de cardiogénicos, porque sabemos que es de cardio, corazón, pero lo de génicos, que están muy espabilados, ¿o qué? Vale, los centros respiratorios son los que nos hacen respirar, y los cardiogénicos son los encargados de producir el latido, es todo lo que enverga el corazón. Es decir, es digamos el anclaje cerebral del corazón. Eso es. Del sistema cardiovascular. Con lo cual, un golpe en ese punto del occipital lo que te hace es que se dañan estos centros vitales y te produce la muerte por falta de respiración y falta de latido en el corazón. Aparte de eso, también podría tener hemorragia cerebral, estallido craneal según el impacto que se le haya dado, y rotura de grandes vasos que te produce las hemorragias que hemos dicho. Claro, estamos hablando también que incluso podríamos hablar de pérdida del cuero cabelludo o de masa encefálica, ¿no? Sí, bueno, según el tipo de golpe o los bordes que tenga la piedra con la que se la ha golpeado, se puede producir estos... ¿Se puede identificar la piedra con la que se produce una lesión de este tipo, tomando como base las lesiones producidas? Sí, pues sobre todo si tiene bordes irregulares, o si es plana, el tipo de contusión que se produce es distinta de un tipo de piedra a otro. Uh-huh. Tatiana, una forma de matar brutal, ¿no? Sí, mira, aquí la verdad es que yo creo que se puede abrir un debate entre lo que es un crimen por maldad o un crimen por locura, ¿no? Para explicarme, la maldad no es un concepto médico, y muchas veces nos planteamos si la persona que ha matado está loco o es malo. Yo creo que tiendo a pensar que normalmente las personas corrientes tendemos a considerar que algo es tan absolutamente inaceptable que hay que estar loco para haberlo cometido. Es decir, no hay que ser responsable. No somos capaces de concebir un mal tan inmenso y tan absoluto dentro como algo normal. Y por eso lo situamos en el terreno de lo excepcional, en el terreno de la locura. Pero no es cierto. El mal forma parte de nuestra existencia e incluso de nuestras personas. La cuestión no es si hacemos o no hacemos mal, sino en qué medida lo hacemos. Y lo que nos diferencia unos a otros, salvo rarísimas excepciones que yo no he conocido, no es si hemos hecho algo malo, sino en qué medida lo hemos hecho. En este caso concreto, la forma de matar con una piedra y el apuñalamiento de una niña por la espalda denotan una sangre fría y una condición muy primaria en la persona, en el sujeto, ¿no? Sí, es un crimen, la verdad, es personal, ¿no? Cercano. Es decir, el levantar una piedra... ¿Qué es un crimen personal? Pues un crimen personal se suele dar primero en personas que conoces o con las que tienes un vínculo. Tú levantas, no es lo mismo disparar un arma a cierta distancia, que tienes cierto distanciamiento con la persona a la que vas a matar con una piedra o con un puñal. Tienes que estar cerca, es tener una sangre fría y tener un acercamiento bastante exponencial. Aparte que acuchillarla, si no recuerdo mal, por la espalda, denota bastante cobardía y bastante... Y hacerlo de forma reiterada. Sí, ensañamiento, claro. Jorge, esto de matar por la espalda y además a una niña, ¿podría considerarse que es alevosía? Sí, naturalmente. Perdón, acláranos qué es la alevosía. Pues la alevosía es el empleo de medios, modos o formas que tiendan directamente a asegurar el fin que pretendes y a minimizar o eliminar completamente las posibilidades de defensa de tu víctima. O sea que ya de por hecho el mero hecho de ser un niño pequeño ya eso le pone en un plano de inferioridad. Sí, además en estos casos yo... y atacar por la espalda a otro. Sí. Yo sí creo que este es un asesinato cometido por un menor, y que en los asesinatos, en estos crímenes cometidos por menores, más que motivación hay mucha maldad.
O sea, mucha más maldad que motivación. Tan propio muy de la primario. naturaleza del ser humano como es hacer el mal. Sí, porque yo también he tenido ocasión de estudiar los crímenes en el Reino Unido, que es un sitio donde especialmente se producen este tipo de crímenes, y la mayoría de ellos cometidos por menores son por pura maldad. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Hoy hemos tratado un crimen que realmente, más allá de la barbaridad y de la bestialidad de su producción, no nos permitía un largo desarrollo. Lo que sí nos va a permitir un largo desarrollo va a ser nuestra famosa visita al museo, que ya que tendrá lugar después de la festividad de Semana Santa y que será un día entre semana por la tarde. Liz, háblanos de esa visita al museo. Bueno, pues volvemos a recordaros que estamos pendientes de una visita al Museo de la Universidad Complutense de Madrid. Al Museo de Antropología Forense. De Antropología, ¿no? Forense, del doctor Reverte Coma. Que además es un museo que no tiene visitas normalmente, que tienen que ser programadas, y que además vamos a contar con un guía que nos va a explicar todas las piezas de... ¿Un forense? Sí. Básicamente. Sí, muchas gracias, Liz. Quiero pedirle a la audiencia, que es muy importante para nosotros, para continuar este programa, que procedan a descargarse los podcasts de iVox, porque hoy día es el sistema de medición de audiencia, y eso es lo que garantiza que el programa se sepa si tiene o no tiene la repercusión que nuestro esfuerzo al menos creo que merece. Por tanto, invito a la audiencia a que descarguen de iVox los podcasts y que nos escuchen, y que, si es posible, también se lo faciliten a terceras personas, invitándoles a que hagan lo mismo. También quiero recordarles nuestro correo electrónico en el que deben dirigirse tanto para el museo como para cualquier otra cuestión, lanochedeautos@gmail.com, y el blog en el que vengo escribiendo habitualmente cuestiones de orden jurídico penal, que es el blog derechopenal.es. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, y con ello pues quiero hacer una pequeña reflexión, y es que hay cosas que nos las dice el sentido común, ¿verdad? ¿Quién puede hacer daño a un niño? Hasta. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad, una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación, para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla, y solo le queda la esperanza vana de...